empezar. Bueno, vamos a hacer una corta oración. Allí donde se encuentre, cierre sus ojitos y vamos a tener como un momento corto y especial de intimidad con Dios. Ujú. Dios, te damos gracias por regalarnos esta hermosa noche. Te pido con todo mi corazón que traigas tiempos de restauración, de edificación, de estabilidad. Trae paz y tranquilidad a nuestros corazones en medio de este tiempo. Te pedimos, Dios, que nos hagas crecer en sabiduría, ciencia, inteligencia. Ayúdanos a crecer en esa capacidad de diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Ayúdanos a ser muy valientes. Bendecimos todos aquellos que están en nuestro entorno, familiares, los pequeños, los grandes, nuestros abuelos. Bendecimos a toda la familia, Dios. Te pedimos que nos hagas crecer y madurar para ser de bendición a todos aquellos que están en nuestro entorno. Hoy pedimos por aquellas personas también que queremos, que amamos y que están lejos. Les mandamos, Dios, nuestros mejores deseos para que sean guardados por ti, para que sean bendecidos y para que les regales las oportunidades enormes de tener muchos días y muchos meses en los que podamos también contemplarlos a ellos y disfrutarlos cuando estén de regreso. Gracias, Dios, por regalarnos esta noche. Te pido que me uses y que bendigas cada corazón que está a través de este tiempo con sabiduría, con amor, también para exhortarnos y para llegar a ese despertar profundo de nuestra conciencia en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amén. Bueno, Karen, bueno, cuéntenos un poquitico cuál fue el tema que ganó y cómo vamos. Eh, Sí, pues hicimos, la verdad pregunté por el grupo Teacher y hubieron muchos temas que la gente quería abordar. Entonces hicimos las encuestas y ganó cómo podemos, bueno, sí, cómo obedecer a Dios. Entonces, mucha gente le interesó este tema porque creo que este tema es muy lindo, me parece muy lindo que nosotros los seres humanos querramos obedecer a Dios y pues todos ellos, las personas quieren saber cómo podemos lograrlo y pues también escuchar de mi boca algo porque pues tú sabes que no en todo he obedecido a Dios, pero sí trato todo lo posible de obedecerlo todo el tiempo. Entonces ese fue como el tema principal que ganó y al final, teacher, quiero hacer como un regalito o como algo así, de que tú vas a hacer una pregunta y bueno, eso lo hablamos ya por ahí en la mitad del tiempo para hacer un obsequio. Ok. Entonces, para que pendientes de esta clase que vamos a tener. Listo, me parece súper. Bueno, ¿quieres compartir algo referente al tema o quieres que empiece? Bueno, a ver qué puedo compartir del proceso en el cual obedecí. Y como vamos a hablar en esta noche de cómo agradar a Dios, puedo decirles que siempre bueno, Dios permite que tú también tengas como ese amor por agradarlo a Él. Como muchas personas dicen, oye, lo que pasa es que al, al leer la Biblia no se me da sueño. Todo en oración se puede lograr. Entonces, yo recuerdo que hay un versículo muy lindo, teacher, y no, pues no me recuerdo bien cómo es completo, pero, o bueno, como que el que obra bien o el que ama al Señor todo el tiempo, pues todas las cosas obran para bien. Entonces, en toda la enseñanza que tú me diste y en todo el proceso en el que pasé siempre en mi mente, yo decía, Dios mío, ayúdame a ser obediente a tu palabra, aunque sea difícil, porque nosotros fuimos criados de una manera muy diferente, pues todo el mundo es criado de una manera diferente. Entonces nos cuesta a veces obedecer y es porque al ser humano no le gusta como, como ser como educado. ¿Me puedes ayudar, teacher, con la palabra? ¿No le gusta? Ah, eh, digamos que somos por naturaleza, tenemos una naturaleza pecaminosa y por la naturaleza que tenemos, entonces somos más inclinados a la desobediencia, a la rebeldía, al mal, al pecado. Sí, que Y no nos gusta, eso, no nos gusta el trato, no nos gusta que nos traten, que estar como todo el tiempo en un proceso de formación, no nos gusta, a los seres humanos nos cuesta estar en un proceso de formación constantemente. Entonces yo entré en oración a decirle, Dios mío, por favor, ayúdame a obedecer tu palabra, en este caso, ayúdame a guardarme por mi esposo, a estar fiel a ti, a cumplir tus mandamientos, como tú lo has dicho. Entonces pienso que aquí vamos a poner unos puntos.
para que cada persona pueda en su casa saber qué le agrada a Dios, qué es eso que a nuestro Padre Celestial le gusta, que cuando lo hacemos Él se pone feliz, porque muchas veces yo le preguntaba a Holmen, le decía, teacher, Dios llora o Dios se siente triste, y Holmen me decía, sí, claro, tú puedes hacerlo a Él llorar o lo puedes poner triste por tus actitudes. Entonces yo como que dentro de mí como no quiero ocasionar eso en Dios. Entonces, puedo compartirles eso. La verdad, la obediencia es algo que te va a dar frutos muy lindos. Cada vez que tú obedeces a Dios, Dios siempre va a estar a tu lado. Dios siempre va a estar frente de ti, va a ser frente tuyo. Cuando haces caso, cuando obedeces, es como, por ejemplo, yo que soy mamá, siempre le digo a mi hija, Isabela, si tú haces caso a tus papás, pues los papás te van a dar premios, te van a felicitar y van a estar muy, muy contentos de tu comportamiento. Pero si tú te portas mal, pues nos pones tristes, te daremos un castigo. Entonces esto radica como un ejemplo así. Ya ahí tú puedes seguir, teacher. Ok, bueno, muy hermosas tus palabras. Siempre es muy lindo cuando uno desde su experiencia personal puede compartirle a otros la forma y la manera en que se está encaminando uno en agradar a Dios, obedecer a Dios. Siempre que pienso en obedecer a Dios, agradar a Dios, siempre tomo como el mejor ejemplo a Jesucristo. La Biblia está llena de diferentes personajes, desde Génesis hasta el final. Encontramos muchos personajes bíblicos, muchos hombres, también mujeres, que marcaron la diferencia en agradar a Dios y ser muy sobresalientes por su forma de relacionarse con Dios. Pero siempre, siempre les aconsejo, incluso cada vez que usted se siente un poco como perdido en la vida y quiera como mirar un referente, un ejemplo a seguir, siempre vaya a Jesucristo. ¿Por qué le digo que vaya a Jesucristo? Porque los otros diferentes personajes de la Biblia cometieron errores y siempre Jesucristo es el modelo a seguir por su obediencia, por su comportamiento, porque es el modelo y es la meta, ¿no? Dios desea que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, Dios desea que todos lleguemos a esa madurez en Cristo Jesús. También es bueno y es importante mirar los otros personajes que nos vamos a identificar muchas veces con Pedro, emocional, que en un momento específico le dijo a Jesucristo que estaba dispuesto a todo y cuando llegó el momento más difícil lo negó 3 veces. Entonces, Sí. claro, cuando nos ponemos a mirar diferentes personajes, creo que nos vamos a identificar con esos errores y con esas debilidades que todos tenemos, todos, cada uno de nosotros tenemos debilidades y esas Sí. debilidades es muy interesante cuando las comparamos con personajes bíblicos y podemos también entrar como en esta condición de ser un poco más sensibles y entender que somos humanos, que nos equivocamos, pero que aquellos que se equivocaron y que en la Biblia están como ejemplo, también deberíamos de mirarlos como para corregir, aprender lo que ellos aprendieron y avanzar en ese camino en el que siempre digo nuestra meta, nuestro foco, nuestro modelo es Jesucristo. Entonces, cuando yo quiero compartirle a las personas que me dicen cómo agradar a Dios o cómo puedo crecer en esa obediencia a Dios, entonces vamos a ir a Jesucristo. Y si nos ponemos a mirar la vida de Jesucristo, quiero resumir la vida de Jesucristo en 3 puntos, en 3 puntos. Y esos 3 puntos son, yo considero, súper importante para agradar a Dios. Cuando yo me pongo a mirar la vida de Jesucristo, me llama mucho la atención porque cuando Cristo tenía 12 años, hay algo que acontece cuando Cristo tenía 12 años, y es que el Señor Jesucristo está en el templo, está con María, está con José, y de pronto María y José empiezan a mirar dónde está Jesús, dónde está, qué se hizo Jesús, y descubren que Jesucristo no estaba cerca de ellos, y me imagino que como mamá le vino esa angustia a María, ¿dónde está, qué se me hizo? Sí, Y sí. Jesucristo compartiendo con las personas más sabias, más profundas, los gestos del templo que tenían mucho conocimiento de Dios. Y Jesucristo a los 12 años podemos mirar que hay un hambre, hay una necesidad profunda de conocer, de aprender, de hablar, de compartir con las personas que tienen más conocimiento. En aquel entonces, claro, los maestros de la ley eran las personas más profundas para hablar de Dios. Y Jesucristo llama la atención porque los maestros, claro, dicen, es un niño de 12 años, es un niño de 12 años
y ya con el deseo y con las ganas y con la pasión y con una profundidad para hablar de su Padre, que esto también es un punto muy especial. Jesucristo siempre se enfoca en su Padre, es un deleite todo el tiempo hablar de su Padre. Entonces a los 12 años hay algo importante en Jesucristo, una búsqueda profunda de hablar y de conocer a su Padre y darle a conocer a las otras personas ese Padre en el que él estaba alimentando una relación profunda, una amistad, una relación padre e hijo con una inmensa profundidad. Entonces, el punto número uno es esa búsqueda del conocimiento, relacionarme constantemente con esas personas que están hablando de mi Padre y que lo conocen y que me pueden dar a mí información de qué le gusta, de qué le enoja, qué le molesta, qué le apasiona, qué le entristece. Y esa búsqueda de qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, qué lo hace reír. ¿Será que hay cosas que hacen reír a Dios? Creo que la mayoría de nosotros venimos muchas veces de una estructura tradicional que, bueno, nos publicó muchas veces un Dios hecho con las manos de los hombres. Nos hemos enfocado en una estatua, en una imagen, ¿verdad? Pero Dios va más allá de pensar que es una estatua o que es una imagen. Dios es un Dios que tiene emociones, Dios tiene sentimientos, Dios es un espíritu con todos los atributos. Es más, nosotros somos una pequeña imagen de esa esencia que Él tiene espiritual, emocional. Entonces, cuando yo me centro en esa búsqueda del conocimiento, de saber quién es Dios, qué le gusta, cómo es, cómo se manifiesta, cómo se comporta Dios en su personalidad. Cuando yo empiezo en esa búsqueda, también relaciono ese momento de hijo-padre, ¿sí? Que están en esa búsqueda de qué le gusta, qué no le gusta. Cuando entramos en esa búsqueda, empezamos a agradar a Dios, porque empezamos a identificar, empezamos a encontrar esas cosas que nos van a llevar a tener mucho más intimidad, mucho más comunión, mucho más confianza. Esa relación se hace fuerte. Creo que las relaciones se hacen fuertes cuando incluso pasamos mucho tiempo con aquella persona que queremos conocer, y ese pasar mucho tiempo era lo que Cristo manifestaba. Jesucristo pasaba más tiempo que el resto de la gente en esa búsqueda. Y aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos: ¿cuánto tiempo saco yo para estar en esa búsqueda profunda con Dios? Imagínense, todos se habían ido y Jesucristo seguía. Jesucristo hacía más de lo que los otros hacían, y era pasar más tiempo en esa búsqueda profunda de Dios. Entonces, encaminándonos en Jesucristo a partir de años, tenemos que sacar grandes enseñanzas, porque bueno, creo que la mayoría de los que estamos en esta conferencia ya son personas que veo que están mayores, ¿verdad? Creo que personalmente yo lo digo, yo empecé este camino a los 19 años, hoy tengo 33 años y a los 19 años empecé este camino. Yo a veces digo, como me hubiera gustado a los 10, a los 6, más pequeño, como en esa pasión de conocer de Dios, pero no fue así, y pues Dios cumplió sus propósitos porque Él es perfecto en lo que hace. Pero en mi corazón yo cuando hoy que conozco a Dios, yo digo, qué rico hubiera sido conocer a Dios mucho más pequeño, no hubiera cometido errores que cometí, no hubiera tomado malas decisiones que tomé. Y yo siempre le digo, incluso a las que hoy son madres, ¿sí? A las que son madres siempre les digo, wow, aprovechen el conocimiento que van adquiriendo para que esos pequeños que ustedes tienen puedan ir creciendo en esa búsqueda de Dios. Hoy a los niños se les pone una búsqueda de todo tipo de entretenimientos, que no estoy diciendo que estén mal en el extremo, pero muchas veces dentro de todas aquellas cosas en las que los padres ponen a que los niños se entretengan, la pregunta es ¿cuánto hay de Dios? ¿Y cuánto hay que suple, que llena, que sacia, que dicen nuestras vidas? No hay mejor experiencia en el corazón del hombre que esa búsqueda de Dios, que esa búsqueda de sus atributos. ¿Qué atributos tiene Dios? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios es un Dios poderoso, Dios es el Dios de los ejércitos. O sea, Dios tiene tantos atributos que incluso muchas veces malinterpretamos a Dios. ¿Sabe cuándo malinterpretamos a Dios?
cuando no nos detenemos a conocer cada una de esas cualidades que tiene su personalidad. ¿Sabe por qué muchas veces nos malinterpretamos entre nosotros como seres humanos? Porque no nos sacamos el tiempo suficiente para conocer a alguien. A veces somos muy dados a juzgar a alguien a primera vista. Ay, vemos a alguien, ay, tal persona me cae mal, o tal persona es esto o aquello. Hay gente que dice, ay, es que Dios es muy malo porque tal cosa, porque tal otra, es que Dios esto. Y muchas veces a la gente que dice es que Dios es esto, aquello, yo les digo, ¿cuánto tiempo pasas en una búsqueda de conocerlo? ¿Cuánto tiempo pasas en las escrituras navegando por los pasajes bíblicos para conocer a Dios que le gusta? ¿Sí? Hay un pasaje bíblico que siempre me pareció muy maravilloso, un momento en el que Dios le dice al pueblo de Israel, estoy cansado de que ustedes todo el tiempo me traigan a mí quejas y lamentos, y no han puesto una esencia aromática que yo pueda recibir. Entonces, cuando empiezas a detenerte en ese tipo de versos, uno como que, wow, a Dios le gustan las esencias, a Dios le gustan los olores. En una relación normalmente uno sabe cuál es el color favorito de la persona que usted ama. A veces uno se pone a mirar por ahí en las redes sociales que hacen un montón de ejercicios de parejas. Entonces, ¿que quién es el más desordenado? ¿Que quién es el más perezoso? ¿Que quién es el más romántico? Entonces uno señala al otro. Y eso es lindo, eso es lindo. ¿Cuánto conocemos a Dios? Para usted poder decir, Dios es esto, Dios es aquello, Dios es lo otro. Y muchas veces no hay esa profundidad de relación, de intimidad. Por eso yo siempre digo que la vida en Dios está ligada a una relación, no a una religión. Creo que la religión muchas veces ha distorsionado muchos puntos súper importantes que uno debería de estudiar de Dios. Entonces, primer punto, esa búsqueda que Cristo desde los 12 años empieza a experimentar con su padre y eso lo lleva a hablar con otras personas que tienen mucho conocimiento de Dios. Les les recomiendo algo. Aprendamos a unirnos a los que saben. Aprendamos a estar cerca de aquellos que lo conocen y que han conocido muchas experiencias, por sus experiencias, por su conocimiento, por su proceso. Acerquémonos. Personalmente, yo en este camino llevo 13 años, pero a mí me gusta estar cerca de los que llevan 40. Los que llevan 50 años en este camino. Es más, desde que empecé este camino con Dios, cuando tenía 18 años, me decían personas muy sabias, si tú quieres crecer en el conocimiento de Dios, es importante que busques a los ancianos, es importante que te acerques a la gente que tiene canas, que tiene las rodillas peladas, de pasar mucho tiempo de rodillas hablando con Dios. Hágase cerca de aquellos que han experimentado lo sobrenatural, los milagros. Hágase cerca de aquellos que han sido procesados fuertemente, porque tendrás Sí, mucho que aprender de ellos. Entonces, claro, cuando yo tenía mis 18, mis 19 años, estaba con personas adultas, muy adultas, que tenían mucho conocimiento. Incluso, digamos, hoy las personas muchas veces me miran y comparten conmigo y me dicen, parece que tuvieras 40, pareces que fueras un hombre de 50 por tu manera de pensar y por tu forma de mirar la vida. Y lo que lleva a que uno crezca en esa madurez es aquellos patrones que uno empieza a imitar de Jesucristo. Uno de mis sueños, cuando tenía 20 años, yo le decía a Dios, yo quisiera a los 33 años, cuando murió Cristo, hoy tengo 33, y yo le decía a Dios, cuando tenía 20 años, le decía a Dios, cuando yo tenga 33, yo quiero que se cumplan ciertos sueños en mi vida. Uno, antes de mis 33 o en mis 33, quiero conocer la tierra prometida, y quiero conocer Jerusalén, y quiero estar por el mar de Galilea, y quiero ir al monte Sinaí y orar en la parte más alta de la montaña. Y Dios me concedió ese privilegio de conocer la Tierra Santa. El año pasado tuve ese privilegio de conocer la Tierra Santa, que para mí fue una experiencia. En el camino les voy contando las cosas tan especiales y profundas que tú aprendes cuando estás en ese lugar geográfico. Pero lo que quiero decir es que Cristo murió a los 33 años. A los 33 años, Jesucristo, el hombre más maduro de la tierra. ¡Wow! A los 33 años. Yo siempre digo, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos te falta para llegar a los 33? Y la pregunta es, ¿te puedes mirar a un espejo y decir, wow, soy una persona que ha llegado a una madurez exquisita, ¿verdad? Juan el Bautista, un hombre del que Jesucristo dice que fue grande, grande en la tierra, un hombre de los más grandes de la tierra, Juan, murió antes de Jesús.
Cuando Cristo empezó su ministerio, Juan muy cerquita muere, Juan puede morir más como entre los 30 y 31 años, pero llegó a un nivel de dar su vida por Dios. Por Wow, llegó Dios. a un nivel alto de madurez. ¿Cuántos Ujú. años tienes? Y cuando te miras a un espejo, las preguntas que debemos hacernos es, ¿cuánto conozco a Dios? ¿Cuánto me deleito en mi Padre? ¿Cuán maduro soy? ¿Cuánto tiempo llevo en este camino y cuáles son los frutos que tengo en este camino? Y siempre mirémonos a un espejo. ¿Por qué digo que nos miremos a un espejo? Porque es mejor mirarnos a un espejo que estar mirando por otros lados. Y la mejor forma de confrontarnos y la mejor forma de hacer un proceso profundo en nuestro corazón, mirándonos al espejo y mirando a Jesucristo como el modelo a seguir. Listo, entonces a los 12 años, una necesidad profunda de conocer a Dios. La Biblia no habla de cuando Cristo tenía 20, 22, 23, 24, como No. que desaparece. Muchas veces la gente me pregunta como, Holmen, ¿y qué pasó en esos años? Pues, ¿qué pasó cuando Cristo tenía 27, 28? Mi respuesta siempre estaba en un proceso de formación, de aprendizaje, madurando cada vez más su mente, sus emociones y sus sentimientos, porque ya él sabía a dónde se iba a enfrentar. Una de las Ujú. cosas que a Dios le agrada es cuando tú en esa búsqueda encuentras el propósito y entiendes el propósito de tu vida. Hay personas que hoy tienen 30, 40, 50 y no saben para qué están en este planeta. No entienden para qué están. Cuando usted empieza en esa búsqueda que va agradando a Dios, pues le agrada mucho más a Dios cuando usted entiende para qué Dios lo puso en este planeta. ¿Sí? Cuando usted entiende para qué Dios la puso ahí en ese hogar donde está, cuando usted empieza a entender Mm. el propósito que Dios quiere con usted, dice, wow, por fin está entendiendo para qué lo puse en el planeta y me parece maravilloso porque va a hacer lo que yo mandé a que hiciera y no todo lo que él quiso hacer y que no terminemos nosotros al final de la vida diciendo, hice mil cosas y que de pronto un día Dios diga, pero no hizo lo que yo dije, hizo todo lo que usted quiso, hizo su voluntad, pero no hizo la mía, ¿sí? Y recuerden que hacer la voluntad de Dios es todo aquello que está ligado a los propósitos de ese Padre precioso que quiere que nosotros cumplamos esos propósitos, pero no los vamos a conocer a menos que entremos en una búsqueda profunda del conocimiento, de la formación y del aprendizaje. Ahora, punto número 2, hay algo muy especial, punto número 2. Cuando Jesucristo empieza su ministerio, cuando Cristo comienza su ministerio a los 30 años, el punto número 2 es el siguiente. Jesucristo empezó a hablar acerca del arrepentimiento. Sus primeros discursos fueron arrepentidos, porque el reino Ujú. de los cielos se ha acercado. Si hay algo que a Dios le agrada, es cuando usted empieza a compartir con otras personas y hacerles entender el reino de Dios, en los propósitos de Dios, y aparte de esos propósitos de Dios que se transmiten al otro, hay algo muy maravilloso. Y es que si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero agradar a Dios, es importante experimentar el arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿sí? Jesucristo no lo experimenta porque Jesucristo es un hombre que muere en una integridad, en una justicia, en una obediencia enorme, ¿no? Jesucristo no lo bautizaron, pero no porque tenía pecado. Fue una experiencia completamente distinta a la de nosotros. Jesucristo Ujú. nace bajo unas condiciones puras, preciosas, y de cierta forma muere de la misma manera. Obviamente, pues su forma física de morir es trágica, es terrible, por causa del pecado. No del pecado de Jesús, sino el pecado de nosotros, porque Él muere por los pecados nuestros. Ahora, escúcheme en esto. El punto número 2, el arrepentimiento. Cuando usted entra en esa búsqueda de conocer de Dios, usted empieza a entender que tenemos una naturaleza pecaminosa, que tenemos una naturaleza mala, o sea, nuestra naturaleza es mala, Mala, tan mala. mala que dice Jeremías que no hay nada más perverso que el corazón del hombre. Por eso Ujú. cuando la gente normalmente dice, ay, es que yo tan buena, es que yo tan buen hombre, yo tan buena mujer, yo un momentico, mérmele, no se me emocione tanto, que ni siquiera Jesucristo se llevó los créditos como porque usted Ajá. diga que es bueno. No, no. Somos malos por naturaleza y lo bueno que somos en el caminar es por lo que Dios va obrando en nuestra vida. Por eso nuestra salvación es por gracia. Usted y yo somos salvos no por las cosas que hagamos,
ni por lo que digamos, no, ni por el esfuerzo que tengamos. Somos salvos es por gracia, porque Cristo murió por nosotros y es un regalo que viene del cielo. Y para que nadie se lleve el crédito de que yo hice, no. Lo bueno que hacemos es porque Él lo produce a través de nuestro corazón con su Espíritu Santo, más no porque seamos buenos, ¿ok? Pero hay algo especial, y es que cuando Cristo empieza a compartir ese mensaje, habla del arrepentimiento. Cuando empezamos el proceso de caminar con Dios, vamos descubriendo que tenemos una naturaleza mala y que esta naturaleza mala necesita algo que se llama santificación, ¿sí? Y esa santificación está ligada a ese proceso de cambiar malos hábitos, malos comportamientos, malas actitudes, y que van llevándonos a ese crecimiento de obediencia. Y eso lo produce el Espíritu de Dios cuando está dentro de nuestro corazón. En nuestra mente empieza Dios ese proceso, y ese proceso de arrepentimiento necesita conocimiento, porque si yo no tengo conocimiento y yo no empiezo a entender y aprender de qué me voy a arrepentir si no sé de qué me tengo que arrepentir. Es más, hay algo que la Biblia menciona como pecados ocultos. ¿Cuáles son esos pecados ocultos? Aquellas cosas que usted hace y que por desconocimiento no sabe que son pecados, o porque sencillamente se nos olvida. A veces, ejemplo, a veces usted dice una mentira y usted va a orar y usted como que, ¿por qué no me fluye la oración? Y de pronto hay un pecado que usted no ha confesado, hay algo que usted hizo mal y que no le ha dicho como que, uy Dios, ¿verdad? Perdóname, hoy me comporté de una manera agresiva y hice esto y aquello que no estuvo bien, ¿verdad? Y como somos tan dados a olvidar, somos muy dados a olvidar, hay un montón de cosas que olvidamos que están ligados a pecados ocultos, y que luego cuando entramos en esos tiempos de silencio, de meditar, la meditación es muy linda porque cuando hacemos silencio, cuando empezamos a pensar en Dios y en las cosas que hemos hecho, Dios empieza también a revelarnos, a decir, hijo, mira, hiciste esto, hiciste aquello, y es demasiado importante que corrijas ese mal hábito que tienes, esas malas actitudes que tienes con tu mamá, con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos. Esa mala actitud que estás teniendo últimamente no me gusta. Esas decisiones que estás tomando en la empresa no me gustan. O esas decisiones que estás tomando allí en ese lugar en el que usted se encuentra liderando un grupo, no me gustan. ¿Sí? Entonces, esa búsqueda del conocimiento me lleva a entender las cosas de las que me tengo que arrepentir. Y el arrepentimiento está ligado a cambiar mi manera de pensar. Arrepentimiento, cambiar mi manera de pensar. La gente hoy no se quiere arrepentir, o sea, la gente hoy no quiere cambiar su manera de pensar, ¿verdad? Cuando usted entra en esa búsqueda de Dios, entonces el punto número 2 nos lleva al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento va a generar frutos. El arrepentimiento no se puede quedar solamente en reconozco lo malo que hice, pero me quedo en el reconocimiento, ¿no? Reconocer y cambiar y apartarme. Por eso la Biblia dice que el que reconoce su pecado y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Sí? Tendrá la oportunidad y el favor de parte de Dios. Ahora, cuando en el punto número 2, cuando yo empiezo a crecer en arrepentirme de aquellas cosas que por falta de conocimiento no sabía que estaban mal, ¿sí? El arrepentimiento es un tema muy profundo, pero quiero decir varias cosas. Cuando Cristo llega a mi vida y se me abre mi entendimiento y yo reconozco que Jesucristo es mi Salvador, allí empieza a experimentarse en mí ese arrepentimiento que en el camino va generando frutos. Y digo que va generando frutos porque cuando Cristo llega a nuestra vida, no es que nuestra vida es perfecta y ya somos los super santos, los super espirituales, los que no cometemos errores. No, no. Por eso seguimos en ese proceso de santificación. ¿Por qué? Y ese proceso de santificación, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue la muerte. Hace poco alguien me decía, Holmen, ¿cuándo yo realmente puedo entrar en esa condición de sentirme perfecto? Yo digo, pues cuando la muerte llegue y ya sencillamente no tengamos que luchar con esta carne. Mientras usted esté en este estuche de carne, siempre vamos a tener una batalla. Ahora, cuando estamos en Dios, la batalla se hace más especial, más interesante, porque Dios empieza a producir en ti una fuerza de voluntad, algo que no acontecía cuando no teníamos a Dios en el corazón. Ahora, ese arrepentimiento ¿a qué nos lleva? A cambiar. Y esos cambios van generando que Dios se sienta que afortunado, que Dios diga, estoy feliz, estoy dichoso de tenerte en esa tierra, qué rico, hijo,
estás cambiando, antes eras mentiroso, ya no dices mentiras, ya saliste de la mentira, te falta la pereza, saliste de la pereza, te falta ser más disciplinado, listo, saliste, ya eres más disciplinado, te falta crecer en paciencia, porque estás en una fila y quieres gritar, no quieres ser el último, y usted se va de la fila y se mete a otra y sigue siendo el último. Y claro, y todo el tiempo Dios nos está probando de muchas formas para pulir nuestra Sí. personalidad, para pulir nuestra mentalidad, para pulir nuestro corazón. Por eso yo siempre digo, cuando estamos en Dios, ya no hay escape. Lo mejor No. que podemos es rendirnos, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, te necesito. Sí. Y te Y cuando, necesito porque solo no puedo. cuando tenemos a Dios, todo el tiempo nos vemos sometidos a estar en un proceso de formación. Porque recuerdo que una persona, una allegada me decía como, no, es que empecé a tener conocimiento de Dios, pero entonces ya no quiero. Entonces yo como así que ya no quiere tener conocimiento de Dios y ya es imposible porque ya tienes sembrado muchas cosas en tu cabeza. Entonces decía, no, porque cuando yo no conocía de Dios, pues yo tenía sufrimientos en mi vida, pero igual seguía mi vida normal. Pero entonces ahora que tengo a Dios, todo el tiempo me veo como sometida a muchas cosas de A sufrimiento. circunstancias difíciles. Sí, Y aquí hay entonces, algo, perdón, aquí hay algo, Karen, muy hermoso lo que dices. A veces suele suceder, estamos en una generación donde se comparte un evangelio distorsionado, donde se habla, venga, que lo vamos a hacer millonario, venga, que usted va a prosperar y va a tener carro, casa, esposo, esposa, hijos. Tristemente se comparte un evangelio de la prosperidad, un evangelio distorsionado de la verdad bíblica. Lamentablemente a la gente le gusta mucho que le alimenten las emociones. Entonces la gente muchas veces busca que alguien le diga que le va a ir bien, entonces el que le pone la mano en la cabeza para que usted se caiga y experimente cualquier tipo de experiencias y usted salir emocionado. O sea, la gente es muy emocional y hoy la gente busca que les alimenten sus emociones y que les estimulen las emociones. Cuando Jesucristo empieza sus discursos era arrepiéntase. Pero pues obviamente si uno empieza a hablar de arrepentimiento, la gente dice, ay no, yo me voy de acá, no me de acá, gusta, mejor me voy sí, por otro lado que me digan que voy a tener un fin de semana maravilloso y que me voy a ganar el exacto. baloto, que me voy a hacer rico, ¿verdad? No, es más, Cristo llega a un momento, Jesús, hablando la verdad y confronta a la gente de tal forma que Jesucristo les dice, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, Ujú. niéguese, tome su cruz y sígame. Y cuando Sígame. empezó a decir estas palabras, la Muchas gente personas se fueron. solamente quedaron los 12 discípulos y pasa Pedro, Pedro pasa al frente y Jesucristo les dice, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Váyanse, Y sí. Jesucristo le dice, maestro, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, Eterno. claro, volvemos a lo mismo. Punto número 2, hablar del arrepentimiento no gusta, pero a Dios le agrada. Es bueno hablar del arrepentimiento, pero yo ir creciendo, porque no puedo volverme un hipócrita, hablar de arrepentimiento y yo seguir en el pecado. ¿Sí? Si yo Ajá. hablo arrepiéntase, es porque estoy también en ese camino. No soy perfecto, no, pero estoy en el camino en el que me esfuerzo cada mañana en agradar a Dios y lo agrado no por obligación, no porque me toca, no porque si no le obedezco, entonces voy para el infierno, no, porque lo amo y que ese es Porque el lo amo. punto y porque ese es el punto número 3, ¿sí? Entonces el punto número 3 que Dios quiere ver en nosotros y que a Dios le agrada es que nosotros hagamos las cosas por amor, ¿sí? Es Ajá. más, esa es la base del corazón de Dios, el amor. Y Cristo, en el punto número 3, Cristo es el mejor ejemplo de amor, porque se entregó completamente, dio su vida por amor y por amor padeció y por amor sufrió y por amor soportó y por amor soportó la crítica, la burla, por amor sencillamente tomó Golpes. su cruz, se Ujú. caía, se levantaba, por amor Jesucristo fue a la cruz. Y yo siempre le digo a las personas, ¿tú por qué haces las cosas? ¿Por qué haces las cosas? ¿Cuál es la fuente y cuál es el motor de por qué tú haces las cosas? ¿Para que otros te vean? ¿Para que la gente te dé aplausos? ¿Para que la gente diga que eres muy importante? ¿Por qué haces las cosas? ¿Por dinero? ¿Por plata? ¿Por qué haces las cosas? ¿Cuál es la base y cuál es la razón de por qué tú haces las cosas? ¿Por envidia? ¿Por rivalidad? ¿Por ser mejor que otros? ¿Porque tienes que competir? ¿Por qué haces las cosas?
Y la base de por qué deberíamos hacer todas las cosas en la vida es por amor. Es más, Primera de Corintios capítulo 13 dice que yo puedo hacer 1000 cosas, pero si esas cosas que hago no son con amor, no valen nada. No, no. No tienen realmente ni importancia ni valor para Dios. De pronto para mí sí, para la gente que ni siquiera sabe qué es amor, porque hoy estamos en una generación donde usted aparenta un amor, pero no Ujú. vive un verdadero amor. En el amor usted tiene una capacidad de aguantar, de esperar, de Mm. sufrir. En el amor se sufre. Cuando la gente me dice, es que yo no quiero sufrir, no es el amor, Sí, es el es amor. verdad. Pero es ¿Te que recuerdas yo el quiero Primera de Corintios qué? Primera de 13, Corintios primero de 13. Corintios. Pero es que yo me quiero enamorar, pero no, yo me quiero enamorar, pero no quiero sufrir. Lo Sí, entendió todo mal, lo entendió todo mal. no, En el amor se sufre, ¿sí? sí, es verdad. Dios sufre por nosotros. Y constantemente es un sufrimiento que lo experimentan sus emociones, pero hace parte del amor. Sufrir en Ujú. el amor de Dios es muy diferente a sufrir en el mundo sin el amor de Dios, son dos cosas distintas. Distintas. Sufrir en Dios y sufrir con el amor de Dios es una cosa consoladora, especial, Sí, ¿verdad? deleitosa, es un fuego y una fuerza poderosa que viene y da una capacidad de morir por el otro. Es un fuego que me da la capacidad de morir por el otro. El amor de Dios nos debe llevar a ese alto nivel. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a morir por amor? Pero por amor verdadero, no por un montón de caprichos y sentimientos emocionales que muchas veces se malinterpretan con el amor, ¿sí? Ese amor, el amor de Dios siempre nos lleva a la obediencia, a agradarlo, a servirle, ¿sí? Hay un amor en el mundo que lo único que hace es alejarnos de Dios. Ese amor del mundo que te aleja de Dios, que te aleja de la sabiduría, que te aleja de vivir en santidad, eso no es amor. Eso es un capricho, esos son sentimientos humanos que desgastan, que acaban realmente. Pero el amor de Dios es algo tan poderoso que solamente cuando usted lo vive y lo disfruta, puede decir que siente. Mientras usted no lo viva y lo disfrute, no puede decir que siente, Que ¿verdad? sí. Creo que si nosotros pasamos por esta tierra y no experimentamos el verdadero amor de Dios, creo que perdimos el tiempo. Creo que pasamos aquí como de recocha, pero realmente no experimentamos lo más exquisito del mundo. Entonces, el amor es el tercer punto en el que Dios quiere que podamos crecer, pero hay una gran verdad. No podemos crecer en amor si primero no entramos en una búsqueda de conocer, porque yo no me puedo enamorar de aquello que no conozco. Aunque Ujú. Dios no lo podemos ver, se manifiesta de muchas maneras y de muchas formas y ha dejado su palabra. Y ha dejado muchas cosas. Es más, usted salga cada mañana y mire el cielo, mire las estrellas. A mí me gusta contemplar los amaneceres y solamente contemplando el amanecer yo digo, wow, Dios, ¿cómo pintas? A mí me gusta mucho viajar a Santa Marta y cuando estoy en Santa Marta, cada vez que salgo a la playa, el amanecer es especial, el atardecer es una cosa y yo digo, Dios, qué lindo, cómo pintas cada mañana y cada atardecer diferente, distinto. Entonces, a través de todo lo que Dios ha hecho, demuestra realmente de que está hecho Dios. Es el Todopoderoso. Y qué rico es cuando usted empieza a mentalizarse, oiga, es el Todopoderoso. O sea, la persona de la que me estoy enamorando es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Conocer los atributos de Dios enamora, enamora. Si usted no se enamora conociendo los atributos de Dios, nunca se va a enamorar en la vida. Sí. Solo es a través de Dios. O sea, si usted conociendo a Dios no se enamora, grave la cosa, ¿verdad? Nunca lo conoció, realmente. Nunca lo conoció. Nunca, nunca lo conoció. Y hay personas que pueden estar cerca, entre comillas, de Dios y nunca lo conocen. Ujú. Judas, Judas, nunca lo Así conoció. sí. Nunca lo conoció. Fue parte de los 12, nunca lo conoció. Hay gente que puede estar en una iglesia todos los días, nunca lo conoció. No lo Hay gente que conozco. puede cargar crucifijos y tener en su casa todos los santos, nunca lo conoció, ¿verdad? No, no, no solamente con este tipo de cosas uno puede decir usted realmente conoció a Dios o es la garantía de que usted conoció a Dios. Usted puede tener todas las Biblias de todas las versiones y eso no garantiza que usted Ujú. realmente lo conoció, ¿verdad? ¿Qué hace que usted realmente diga que lo conoció? Esa experiencia personal con Él,
donde usted obedece, donde usted con sus hechos demuestra a su prójimo también, que es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti Como mismo, no. ¿verdad? Entonces no solamente Dios quiere que lo amemos a Él, Él también quiere que amemos incluso a aquellos que nos hacen los días difíciles, que nos critican, que nos señalan, que no nos quieren, porque es muy fácil amar a quienes nos aman, pero ¿qué premio tiene? ¿Qué recompensa? Creo que también hay que trabajar en amar a aquellos que no nos Que quieren. no lo Y quieren. eso le agrada a Dios. Perdonar, Ujú. sí, pero para perdonar necesito tener el amor de Dios. Si yo no tengo el amor de Dios, me cuesta perdonar. Entonces, conocer, entrar en una búsqueda de conocer, el conocer me lleva a amar con profundidad. ¿Qué hace que usted se enamore de su pareja? Que usted lo va conociendo. Ahora, lo que pasa con muchas veces con la pareja es que cuando usted lo va conociendo, no descubre cosas tan buenas, ¿verdad? Tan chéveres. Entonces, ¿qué pasa? Que usted se va desenamorando, ¿verdad? Como seres humanos, eso nos Sí, pasa. Pero con Dios es todo lo contrario. Por eso, todo lo enamórese de Dios. Ese es el mejor contrario. camino para que usted no se pegue las estrelladas en la vida. Mm. Porque el que tiene realmente esa fuente profundo del amor glorioso es Dios, ¿verdad? Por eso Dios quiere que Él sea el número uno en nuestro corazón. Amarás a Dios primero que a tu esposo, que a tu mamá, que a tus hijos, para que no te desilusiones de tal forma que termines devastada por allí en la calle, sufriendo porque fulanito de tal no me ama, no me ama, no me ama, pero es que cómo la va a amar si ni siquiera él se ama a sí mismo, Sí, es ¿verdad? verdad. Y solamente cuando alguien ama a Dios, pues puede dar. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo Sí, doy de lo que tengo. Y les digo una gran verdad. Uy, Dios tiene mucho. Mucho, 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 mucho. A veces mendigamos amor por todas partes y tenemos al más millonario y al más rico en amor. Dios es el que tiene todo el amor. Entonces, no se me desgaste tanto la vida, sí, es que Él verdad. tiene todo lo que necesitamos. Ya después de que en estos días una sobrinita me decía, tío, por favor, si tú me das eso, yo te amo hasta el infinito. Entonces, obviamente me está manipulando. Y yo le decía, no me manipules, o sea, si tú no me amas, Dios me ama. Y tú me estás manipulando para que yo te dé algo, diciéndome que si yo no te lo doy, entonces no me vas a amar hasta el infinito. Tranquila, Dios me ama hasta el infinito. Entonces, cuando yo le decía eso, ella se echaba a reír y me decía, bueno, ya no le digo eso porque ya sé que Dios lo ama hasta el infinito. Entonces, pero me eché a reír porque muchas veces siempre estamos esperando que alguien nos ame para hacer algo, ¿verdad? No esperes que alguien te ame. Ujú. Ama a Dios, recibe de Él y dele al que no la ama, dele amor. Es que no la amo, tranquilo, yo tengo, yo tengo doble porción para mí y para ti, Para ¿verdad? ti. No se estrese ni se desbarate tanto cuando alguien le diga que no la ama. Cuando alguien le diga no te amo, usted le dice tranquilo, tranquilo. Tengo una muy buena reserva del cielo para compartir contigo. Estos son los tres puntos que quería compartir con todos ustedes. Una búsqueda del conocimiento de Dios, un compartirle a otros del arrepentimiento, que también empieza por yo experimentarlo y crecer en una vida de Sí. santificación a través del arrepentimiento de cosas que tenemos que apartarnos y cambiar constantemente en nuestra mentalidad. Y obviamente muchas, El arrepentimiento no es como una varita mágica que te arrepientes y ya, no. ya, El arrepentimiento lo produce Dios en nuestro corazón y Él va sí. generando frutos, Él va generando frutos, Él va generando frutos a través del conocimiento, a través de su intimidad y nos va llevando a ese nivel que Dios quiere que lleguemos, que es a esa estatura madura y especial de Jesucristo. Ese es el sueño de Dios, que podamos tomarlo a Él como ejemplo. Y siempre se los digo a todos, Cristo es la meta, es todo, Cristo es el centro, Cristo es todo, todo. A veces nos desviamos cuando empezamos a mirar a otras personas, a mi líder, a mi mamá, a mi papá. No. Jesús, Cristo es el centro. Él realmente es el centro de nuestro corazón. Entonces, espero que haya sido muy edificante este mensaje que compartí con todos ustedes, cómo crecer en agradar a Dios. Repito, una búsqueda del conocimiento que viene a través de la Biblia, que viene a través de estos espacios como los que hoy estamos compartiendo. Le puedo asegurar que humildemente sé que muchas personas han aprendido cositas que les he dejado en su corazón y eso también nos ayuda a crecer en ese conocimiento que nos va a llevar a agradarlo a Él. Y
hablar del arrepentimiento, vivir el arrepentimiento es de las cosas que a Dios le agrada. Me arrepiento y hago que otros conozcan también para que se arrepientan, eso le agrada a Dios. Y el número 3, el amor. Hacer las cosas a través del amor, obedecer por amor, buscarlo por amor, el amor. Es realmente el punto número 3 que nos lleva en ese agradarle a Dios constantemente. Quiero terminar con una oración, Karen, para que luego entremos a los otros puntos, ¿vale? Sí, dale. Entonces quiero que allí donde usted se encuentre vamos a hacer una oración conforme este mensaje que he compartido. Padre, en Cristo Jesús, te doy gracias por regalarnos esta noche. Despierta en nosotros hambre y sed de buscarte, que seamos saciados de una manera profunda a través de tus palabras, a través de tu conocimiento, Dios, porque tienes tanto que darnos, porque a través de tus palabras, a través de las experiencias de la vida cotidiana, tienes tanto que quieres derramar en nuestro corazón, en nuestras vidas, eres abundante, eres profundo. Dios, cada día te necesitamos más, por eso tu palabra dice, bienaventurados aquellos felices, aquellos que reconocen sus necesidades diarias, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios, todos los días tengo inmensas necesidades, que solamente tú las puedes suplir y llena mi corazón cada mañana y cada noche con todo lo que tienes para suplir nuestras vidas y nuestros corazones constantemente. Te pedimos, Dios, que despiertes en cada uno de nosotros esa pasión por buscarte y por conocerte. Eres infinito. Entonces queremos aprovechar esta vida que se nos está yendo muy rápido para conocer lo que más podamos conocer de ti. Ayúdanos, Dios, a crecer en arrepentimiento. No queremos vivir bajo la hipocresía. Somos una naturaleza humana difícil, compleja. Luchamos constantemente con nuestra naturaleza. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ayúdanos, Dios, a batallar cada día en amor, en obediencia, en fe. Y te pedimos, Dios, que aviva el amor que ya derramaste en nuestro corazón y que queremos que generen muchos frutos en nuestro diario vivir. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a perdonar a las personas que nos han ofendido. Constantemente ofendemos y nos ofenden. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a perdonar constantemente a los que están en nuestro entorno. Y gracias por regalarnos este tiempo para aprender. Bendigo cada familia y cada corazón que ha dispuesto este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bueno. Bueno. Bueno, quiero contarles como algo antes de decirles como el regalito que tengo. Y es que cuando regresé con mi esposo, nosotros nos empezamos a ver una novela que se llama Jesús. Es una novela de Brasil. Yo voy a intentar compartirles a ustedes, la encuentran por Facebook. La verdad es una novela que me impactó mucho porque es la novela que más se ha acercado a todo, digamos, lo que Holman me enseñó de Dios y todo lo de la Biblia, porque algo que Holman me decía era, siempre lee mucho la Biblia para que tengas conocimiento de que cuando veas una prédica, cuando escuches a alguien, no te distorsione con lo que en realidad manda Dios. Entonces, claro, me interesé por esta novela y entonces empecé a mirarla con mi esposo, nos enamoramos, lloramos. Mi esposo era de los que quedó enamoradísimo, decía, yo quiero ser como Jesús, ¿por qué no podemos ser como Jesús? ¿Qué nos falta para ser como Jesús? Por lo que decía Holben, es nuestro modelo a seguir Jesucristo por tantas actitudes que tenía, un ser tan noble, tan lindo, tan puro, que vino a la tierra a enseñarnos tantas cosas. Y la verdad sí uno sentía como una envidia así como buena, decir, oye, quiero ser como Jesucristo, o sea, sería lo mejor. Entonces para que aprovechemos esta cuarentena y puedan verla, es más, quiero volver a verla porque la vería 1000 veces. La verdad nos gustó muchísimo, entonces quiero compartírselas a ustedes porque sé que la daban en RCN como todos los sábados, pero entonces en YouTube, no, en Facebook la van a poder ver todos los días, cada capítulo, y enseñan muy bien. La verdad es una novela que enseña mucho y es muy importante, así como yo les recomiendo muchos libros de pastores que en realidad dan una sana doctrina para que vayamos aprendiendo más a ser como Jesucristo. Entonces, quería como compartir eso con ustedes. Y otra cosita chiquita también era compartirles de lo que Hall nos enseñó hoy,
era sobre el arrepentimiento, de compartirlo con otras personas, pero como decía Jesucristo Teacher cuando mandó a los discípulos a enseñar como en cada pueblo, que si alguien no quería escucharlos, pues sencillamente ellos ya habían cumplido con enseñarles o decirles de Dios. Ya si no lo querían escuchar, pues uno no entrar como en esa, como ser intenso, porque a veces nosotros caemos en que, oye, pero escucha a Dios, oye, a obligar a la persona. Entonces a mí me pasaba mucho eso con Jason. Yo, Jason, arrepiéntete, Jason, no sé qué, Jason. Y Jason, obviamente, en ese momento no sabía de Dios, entonces me decía, no, y seguía como en las tinieblas, por decirlo así. Entonces, lo que Hall dice es cierto, Dios es el que produce en ti el arrepentimiento y ya mi esposo empezó a experimentar el arrepentimiento. Cuando Dios permitió que mi esposo ya tuviera ese arrepentimiento, claro, él empezó a entender muchas cosas, abrió su conocimiento y empezó tanto así que él a sus amigos, a sus allegados, les ha hablado de Dios y cuando yo escucho a mi esposo hablar de Dios, en algún momento yo le digo, Dios, gracias, porque escuchaste mis oraciones y yo quería que mi esposo supiera el amor tan lindo que tú brindas a los seres humanos, que es el mejor amor que nosotros los seres humanos podemos recibir. Y Jason sabe y como que yo quedé feliz. Entonces, si ustedes de pronto tienen un familiar, porque yo también tengo familiares que no tienen de Dios, y ustedes le quieren compartir y ese familiar no los escucha o los escucha, pero como dice Hall, como que se apartan, oren mucho por su familiar y permitan o digan en su oración, Dios mío, permite que mi mamá, mi hermana, mi papá, mi esposo, lo que sea, tengan de tu conocimiento y aprendan que tú tienes un amor tan lindo y se enamoren de ti. Oren por esa persona antes de uno empezar con la intensidad de querer enseñar, porque eso nos pasa a nosotros. Entonces, bueno, espero les haya gustado mucho esta clase que tuvimos hoy. Vamos a hacer como de nuevo otra vez como el test, o bueno, como si lo que hice por Instagram, para que podamos elegir el tema siguiente, porque claro, un tema teacher tiene tantas cosas, pero como que bajamos lo más importante para que ustedes aprendan. Y Quiero, buscamos, sí, que buscamos como de manera muy narrativa, digamos que ujú, estas enseñanzas son como muy narrativas y tocando como puntos que se vuelvan como fáciles de que queden en la mente la y que se mente. vuelvan fáciles de aprender, como tres puntos. Entonces, cuando yo pienso en Jesús, pienso en tres puntos. Una búsqueda de Dios, eh, ese hablar del arrepentimiento y el amor. Esos puntos se vuelven muy chéveres y como que lo marcan a uno con las enseñanzas. Sí, Bueno, y, ¿ibas a y hacer algo? obviamente, y obviamente, teacher, sabes que también es muy lindo que Que si las hay un personas regalito, vea. empiecen a tomar el hábito, ustedes, los que nos están escuchando, de escribir. Yo escribía mucho en mi proceso, yo le escribía mucho a Dios, escribía oraciones, escribía pasajes, me los memorizaba a veces como Hall dice y los utilizaba para orar por las personas, por mi esposo, por todo. Entonces, cuando yo les pase a ustedes el enlace para que puedan ver la película de Jesús, ustedes tomen nota para que puedan saber y recordar. Y digamos, por ejemplo, me pasa a mí que a veces cuando tengo, no sé, rabia, porque pues obviamente somos seres humanos, o nos llenamos de algo, o alguien nos ofende, entonces que no caigamos como en la pelea o esas cosas, sino que en lo que anotamos, recordemos y refresquemos la memoria para que así podamos ir aprendiendo qué es lo que le agrada a Dios. Entonces, bueno, les iba a contar, tengo este a sus pies, que ustedes lo conocen, pero entonces ustedes pueden ver acá, espérenme, lo que pasa es que se me mojó un poquito este devocional, es muy poquito, la verdad, pero entonces, como yo ya tengo el mío, quiero obsequiar este devocional porque finalmente ustedes saben que lo más importante es el interior de cada librito. Entonces, voy a obsequiarlo a las personas que están acá, pero entonces Holmen me va a ayudar a hacer una pregunta y la primera persona que escriba en el chat, mi Listo, esposo está ok. pendiente, va a ser la persona que se gane el devocional. Pueda que la persona ya tenga ese devocional, pero quiera dárselo a un familiar o a alguien, se lo quiera regalar. Entonces,
para que por favor estén muy pendientes de la pregunta que va a hacer Hall y la primera persona que responda va a ser la ganadora. Le pido a la persona que gane, por favor, que cuando acabe pues ya esta reunión, me escriban por interno para tomar los datos, para podérselo enviar y bueno, ya cuadramos. Bueno, una pregunta, ¿quiere fácil, difícil o cómo la quiere? Porque puede hacerla fácil o muy difícil. No, teacher, hazla facilita como en el medio, porque yo sé que, Ok, digamos, de lo que hablamos hoy. el, el que responda, el que responda primero, presten atención. En los, en los primeros 5 libros de la Biblia, hay un capítulo donde habla acerca del gran mandamiento. ¿Cuál es el Sí. capítulo? Y el libro, Ay. capítulo y libro. El gran mandamiento, no todos los mandamientos, el gran mandamiento. En los Teacher, en los primeros 5 libros de la Biblia están mencionando Corintios, no es de los primeros. No. Bueno, la voy a poner fácil. Ya Bueno, dijeron. ¿Qué? Ya. ¿Qué? Ya la dijeron. ¿Sí? ¿Cuál? No, Es no, no Mateo, la sí. no. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Dentro de estos 5 libros hay un capítulo donde habla acerca del gran... Perfecto. ¿Quién lo dijo? Angélica. Ya. Angélica. Amarás a Dios con todo tu corazón que está allí. Dice, en Deuteronomios capítulo 6, dice, y esto lo recordarás todos los días, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y esto lo recordarás a tus hijos y hablarás de ellos en el camino. Ese es el gran mandamiento. Ok, listo, súper bien. Súper. Entonces, Milena nos va a escribir ahorita por WhatsApp, por el grupo o por Instagram, por donde quieras, y nos das tus datos para enviártelo. Voy a tratar de así en cada clasecita poder dar un obsequio. Pero, ¿sabes Perdón, qué? quería compartir algo. Las personas que están aquí, todas en el grupo, les recomiendo que puedan recomendarle a otras personas la página del Maestro Tejedor, porque hay espacios como estos también muy lindos y qué chévere que otras personas también puedan participar de estos momentos edificantes y de aprendizajes. Entonces, si usted tiene un amigo, un familiar, dígale, oye, busca esta página, el Maestro Tejedor, para que puedan tener también la oportunidad de participar de esto. O sea, hay una camisa. Que quería contarte, teacher, que en un tiempo yo en un tiempo diseñé o empecé a diseñar ropa. Ahorita no he podido hacerlo por la cuarentena, quiero hacerlo con motivos muy lindos de Dios, estampados muy lindos. Entonces en un tiempo hice un saquito que nunca lo usé, lo hice porque iba a empezar a vender y dice Dios es amor. Entonces voy a mostrárselos acá. Dice Dios es amor y tiene como unos cositos en las manguitas. Es como pues de mujer. Entonces este saquito lo quiero obsequiar en la próxima clase. En la próxima clase también en no sé, en unas preguntas. Bueno, voy a mirar qué temática hacemos para que alguien se gane el saquito. Y así. Ok. Bueno, listo. Muchas gracias, mi teacher. Dios te bendiga por compartir este tiempo con nosotros. A las personas que se unieron hoy también, muchas gracias. Muchas gracias por seguir al Maestro Tejedor, por sus opiniones, por sus compras, por estar pendientes de nosotros cada día, por querer compartir con nosotros. También lo que Joel decía, pueden invitar a las personas que quieran. Ustedes saben que en el grupo pueden escribir, oye, yo quiero que ingrese tal persona, que nos sigan en el Maestro Tejedor, que puedan estar ahí en realidad para de verdad enseñar aprender, tantas cosas que debemos aprender de Dios. Entonces me alegra mucho. Dios los bendiga a todos. Mañana nos vemos y entonces estamos hablando el otro viernes. Vamos a hacer una encuesta para ver el tema del otro viernes. Dios los bendiga a todos. Si alguno tiene alguna pregunta o me quiere pedir un consejo, también lo puede hacer. Ya Karen les comparte allí mi Instagram y me pueden escribir también para preguntar lo que quieran. Tienen un amigo
desde Medellín. Amo Sí. Bogotá y los otros lugares. Sé que hay personas que están en otras partes de Colombia. Me gustaría también saber las personas que están en otras partes de diferente a Bogotá, Medellín. Qué chévere poder saber las personas que están en otros lugares, las personas nuevas. Por ahí estaba mirando personas que estaban como un par de novios que les gustó mucho. Entraron aquí nuevos, Armenia, Barranquilla, súper, Sí. todas esas, Bucaramanga. Un abrazo para las personas de En Bucaramanga. Medellín, Personas ahí en ya Medellín tienes también. a alguien Hola, en, Valeria. Estoy acá. Melgar, bendiciones para los en de Melgar. Melgar, Todo el país. desde Ibagué, 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 Super Cali. Cali, genial. ¿Qué más personas hay por allí? Bueno, Medellín, hola, estoy por aquí. Te tienen Cajicá, cerquita. súper. San Andrés Islas, genial, qué Genial. lindo. Villavicencio, Villavicencio, Bucaramanga, Copacabana, Copacabana. Antioquia, hola. No, súper bien. Bueno, los Súper bendigo a bien. todos, se les Bueno, quiere. chao, que estén muy bien. Chao a todos. chao. Chao. Aquí, ¿cómo hago? Ya.